En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar esta última plática, ahora sí, ya para concluir todas estas pláticas sobre la oración, que hemos extendido esta última sobre la Lectio Divina. Vamos a, así como para comenzar todo este ciclo de pláticas, lo empezamos con el pasaje del libro del Génesis, cuando Dios a la hora de la tarde, a la hora del encuentro, salió a buscar a Adán y Eva y les pregunta dónde están, y ellos se habían escondido. Y vamos a terminar ahora considerando el final de la revelación escrita en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, que expresa, diríamos así, como la otra parte, ¿sí? Aquel pasaje mostraba el deseo de Dios de encontrar al hombre escondido, y ahora es el deseo de la Iglesia de ver el rostro del Dios escondido, que no se ha ido, pero que está escondido bajo el sacramento, que está escondido bajo la corteza de la palabra, está escondido bajo la corteza de la materia del sacramento, está escondido bajo la corteza de del hombre pobre, de la iglesia, de la comunidad cristiana, del ministro, ¿no? Vamos a escuchar estas palabras del libro del Apocalipsis, capítulo 22. A partir del versículo 16 hasta el 21, pero vamos a rezar solo algunos versículos. Yo, Jesús, soy el retoño de David y su descendencia, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que escucha debe decir ven. El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este breve pasaje nos pone, como decíamos recién, del otro lado, ¿no? Si la historia es el deseo de Dios de encontrar a la criatura que se le esconde, la historia también para nosotros es dejarnos encontrar por Dios, que también ha elegido el modo de esconderse, no al modo nuestro, sino que se esconde en el sacramento que es la Eucaristía, que son los 7 sacramentos, que es la Iglesia, que es el pobre, que es la condición nuestra, ¿no?, transitoria. Dios esconde detrás de todas estas mediaciones su presencia. Y la Iglesia dice el Espíritu y la esposa, el Espíritu y la Iglesia. Y así cada uno de nosotros, dice el que escucha debe decir ven, cada uno de nosotros que hacemos las veces de esa esposa que aguarda, decimos ven. Y lo decimos cada vez que celebramos la Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Pero también lo decimos cada vez que vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Que pase la materia, digamos, lo transitorio, y que acontezca definitivamente la gracia. Eso también nos ayuda a mirar un poquito lo que estamos queriendo como concluir hoy, que es la Lectio Divina.
Voy a responder a unas preguntas que hicieron, que nos ayudan a volvernos a introducir, y voy a dejar una pregunta para el final que no es directamente con este tema. Primera es una consideración que hacen de que vuelva a explicar todo lo que es la preparación, lo que nosotros le llamamos en la lección divina la stasio, ¿no? Nosotros somos seres humanos, no somos ángeles, cuerpo y alma. Por lo tanto, nosotros necesitamos en el proceso de conocimiento y en el proceso de enamoramiento, el proceso de asimilación, necesitamos justamente un proceso. Nadie ama lo que no conoce, pero el conocimiento para nosotros es un proceso de trato, es un proceso de cercanía. Para que nosotros podamos también disponernos a que Dios acontezca en su palabra, ya no solo dicha, sino también oída, yo necesito disponerlo todo. Por eso aquí ustedes verán que hoy pusimos otras imágenes, los íconos. Este es un modo, por ejemplo, de preparar un lugar para la lección divina. La estacio supone esto: crear un espacio físico, crear un tiempo real, no solo material, pero también material. ¿Cuál es el tiempo material? El tiempo de reloj. Pero el tiempo real es el tiempo que interiormente yo le dedico a la palabra. Yo puedo estar 1 hora, pero mi tiempo real, yo esa hora no estoy con el Señor. El tiempo material, estuve 1 hora, pero mi tiempo real, el tiempo interior, el tiempo de la atención, fue muy pobre. Entonces, tiempo real, además de tiempo material. Crear el espacio, ¿sí? Establecerme un horario fijo, diario de ser posible, ¿no? Entonces la estacio es ese proceso previo, pero que acompaña todo el tiempo de la vida. O sea, si yo me dispongo bien, es como descubrir una tierra para que la lluvia le caiga, ¿no? Entonces la estacio es decirle a Dios, aquí estoy. Es determinarme a tomar el tiempo, no esperar que el tiempo me sobre. No, nadie ora con el tiempo que le sobre. Rezamos con el tiempo que elegimos, ¿sí? Nadie le dedica a la persona que ama el tiempo que le sobra. Ordena sus tiempos para estar con lo que ama. Es una prioridad, eso es una lógica propia del amor, ¿no? Entonces, la estacio es ese disponerlo todo externamente, porque yo no soy ángel, yo necesito crear ese espacio. A veces en casa no es tan fácil, ¿sí? A veces es un poco más fácil que otras veces, pero yo sé en qué horario es más fácil orar. Crear ese espacio, ese pequeño oratorio en casa, pequeña mesita de santuario en casa, eso que me ayuda a disponerme. O tengo una gruta en el patio de casa, ahí atrás me siento, a la tardecita, a la noche, a la madrugada. La estacio es decirle al Señor, aquí estoy, ¿sí? Pero ese estacio va acompañado de lo que es dejar libre mi interior de todas las ocupaciones que nos afligen. Es cerrar las puertas, decíamos, que los sentidos no estén agitados. Yo necesito, en el tiempo anterior a la lección, aquietar, si no me es muy difícil orar. Si yo no aquieto mis pensamientos y todo lo que yo dejo que los sentidos permitan entrar, ¿no? Sosegar la casa. Y otra cosa es el corazón limpio, ¿sí? Ahí donde va acompañado la mística de la ascesis. La mística no es extraordinario. ¿Qué es la mística? Es descubrirme yo destinatario, ¿no? La mística es estar recibiendo la gracia. La ascesis es el trabajo que yo hago para disponerme a recibir la gracia. En la vida espiritual siempre hay mística y ascética. Recibo la gracia también a la medida de mi disposición, ¿no? El contenido cabe al modo del recipiente, ¿no? La gracia viene, la mística, pero calza en el vacío que haya de mí mismo. O sea, la ascesis es el trabajo para disponer mi vida al acontecimiento de la gracia. Entonces mi ascesis es trabajarme en los defectos, cultivar las virtudes, el ordenamiento del tiempo, si soy desordenado, perezoso, ordeno. La ascesis es trabajarme, negarme a mí mismo
para disponer mi interior a que la mística, que la gracia, que me viene dada gratuitamente, encuentre acogida y lugar. Entonces, eso respondiendo un poquito, espero que esto dé luz a la pregunta que hicieron de cómo prepararme. Espacio, tiempo, ¿sí? Lo que me ayude a centrar los sentidos, a reposarlos sobre lo que quiero contemplar o en lo que quiero meditar, en lo que quiero orar. La lección, ¿no es cierto? Pero a la par tengo que respaldarlo con un trabajo espiritual verdadero de ascesis. O sea, tengo que aprender a negarme las cosas que no son de Dios, en las que hacen al espíritu del mundo o a la solicitud de la carne, ¿no? Eso sería como para tenerlo muy en cuenta. Y lo otro es, vamos a retomar la meditación, porque algunos hicieron preguntas respecto a esto, de nuevamente explicar la meditación. ¿Qué es la meditación y por qué le llamamos meditación y no meditación como la solemos conocer? Me salteo todo lo primero que es la lectura, que es la lectio, así se pronuncia. Esto es meditatio, no meditatio, es meditación. Lectio es la lectura atenta, ¿sí? La atención prima en la lectura. En la meditación, echa bien la lectura, 1, 2, 3 y cuantas veces fuere necesario. La meditación tiene que ver con el proceso que inicia la palabra en mi interior. Hagamos esta imagen, ¿sí? Tiramos una semilla en la tierra, ¿sí? La lección fue haber preparado la tierra, esa es la estacio, y tirar la semilla. La meditación es el proceso de descomposición de la semilla. Si la semilla no muere, no va a florecer lo que es el tercer paso, o sea, no va a aparecer la planta. Entre la lectura y la planta está la tierra que hace suya la materia de la semilla. Porque es así, se debe romper la semilla, debe de alguna manera descomponerse ella para dejar que muriendo nazca. Ustedes saben que este es un signo de la resurrección. Esto de cómo explicar la resurrección lo podemos explicar en la oración, ¿sí? ¿Qué cae en tierra? Una semilla. Y muere y se descompone, ¿sí? ¿Y qué hay detrás de una semilla? ¿O qué hay detrás de una flor? Una semilla que se descompuso, ¿no? Parecía que esa semilla ya acabaría ahí, y sin embargo, morir para dar vida. Así seremos nosotros. La gloria será un florecer de algo que tuvo que morir, ¿no? Eso es la vida mística, la vida espiritual, pero también en la resurrección final, la de nuestros cuerpos, ¿no? Y eso es un símil de la oración, de la lección. La tierra preparada es la estacio. La preparé, se cavó, se afinó la tierra, se echó el fertilizante que se quisiera o el abono. Se tira la semilla, esa es la lección, ¿sí? Y la atención a la palabra acoge esa semilla. Y una vez que está dentro, después de haber leído los textos con atención, en el corazón, porque la memoria de la meditación es la memoria que no se preocupa tanto por entender, sino por guardar. Por eso la memorización aquí no es solo una memorización intelectual, sino es ir de lo que yo he escuchado, he leído con atención y ya de alguna manera tocado el corazón, yo lo empiezo y lo paso por la memoria de mi corazón durante el día, pero sé que lo estoy haciendo en oración. Para nosotros, que somos de vida apostólica, no somos de vida contemplativa, absolutamente, tantos laicos como sacerdotes seculares, nuestros tiempos de oración a veces son más cortos que la de un monje, que tiene 1 hora y media para hacer su lección a la mañana. Nosotros a veces tenemos que hacer nuestra lección, podemos hacerla media hora a la mañana, otra media hora a la tarde, o aun cuando no hicieran esa otra media hora a la tarde, en esa primera media hora de la mañana, si es que hacemos lección a la mañana, es la atención, la lección, y la memorización en la meditación. Si yo hago este proceso
lectura atenta y memorización, lo que guardo como semilla en mi tierra, en mi corazón, y durante el día procuro recordarme lo que he memorizado, pero lo hago como saboreando en la presencia de Dios. Y ahí está la importancia de la vida en gracia y el trabajo de la, de alguna manera, degustación, el recuerdo durante el día, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio con el Evangelio de ayer, que lo meditábamos en la misa, Juan 8 del 1 al 11. Que si ustedes tienen la Biblia pueden buscarlo para ver cómo se puede hacer lectio en los dos primeros pasos. Lectio, o sea, lectio divina, 4 pasos. Lectio, meditatio, oración y contemplación. He dispuesto este momento para orar. Me he puesto estos iconos. ¿Cuál es la singularidad de los iconos? ¿Por qué esto no le llamamos imágenes? Ayer teníamos la imagen de la Virgen y del Cristo. Hoy tenemos iconos, ¿no? Una característica de los iconos, si ustedes les miran, tienen ojos grandes, ¿no? La palabra Dios, Theos en griego, ¿qué significa? El que todo lo ve, ¿no? O Theos es el que ante quien todo está visible, ¿sí? La particularidad de los iconos es que no somos nosotros quienes lo miramos, sino ellos a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el misterio el que se vuelca sobre nosotros y nos quiere introducir en su luz. Ese es uno de los significados de esto. Entonces los iconos ayudan mucho, porque no es una imagen convencional. Algunos dirán, ay, qué feo que es esto. Al comienzo parece no tan agradable, pues nosotros estamos acostumbrados a imágenes perfectas según modelos convencionales. En cambio los iconos tienen un lenguaje espiritual, que de alguna manera voltean nuestros estándares de modelos muy mundanos, ¿no? Esto purifica los sentidos y la sensibilidad. El gusto de las cosas espirituales también son educadas por los sentidos. Y esto es un ejemplo. Entonces, teniendo así, frente al icono, ellos me miran más que yo a ellos. Y yo me siento de alguna manera introducido por esa mirada en una realidad que está detrás de ellos, que es la que se irrumpe aquí. Juan 8 del 1 al 11. ¿Qué podemos decir de ese evangelio? Así, pero rápidamente, porque no quiero hacer pero me sirve para poder explicar lo que me preguntaban ayer, ¿no? ¿Cuál sería el primer trabajo? Leer esos 11 versículos, después de haber invocado al Espíritu Santo, haber dispuesto a todo. Leer el evangelio 1, 2, 3, como leído por primera vez. Y tratar de reposar la atención sobre cada versículo. Esa lectura atenta supone que yo identifique los personajes, lo que yo les decía ayer, lo de los verbos, ¿no? Verle a Jesús cómo actúa, el Señor que va al templo, el Señor que escucha lo que le dicen y Él se inclina, se pone de pie, responde, vuelve a inclinarse, ¿sí? Y cuando se vuelve a poner de pie, se dirige a aquella mujer con la que había quedado solo, ¿no? ¿Alguien te ha condenado? No, yo tampoco, vete y no peques más. El relato, la lección supone eso, que yo me ponga en contacto con el hecho como sucede, o el relato como la intención que tuvo el escritor sagrado. Yo me tengo que encontrar con la intención que tuvo aquel que fue inspirado por el Espíritu Santo. Eso es la lección, es la intención que tiene el escritor sagrado. Con ese texto educa mi fe, mi esperanza y mi caridad, ¿sí? O sea, educa mi relación con Dios. La meditación, el segundo paso, es después de haber leído y reconocido los elementos, los personajes que aparecen, y tal vez empezar a transcribir algún versículo que me llama la atención, tomo distancia del texto escrito, porque el texto comenzó a encontrar su destinatario, que soy yo, el orante. Cuando en la misa, después de leer el Evangelio, el sacerdote dice palabra del Señor, ya no necesita mostrar el libro para decir palabra del Señor, porque la palabra ya fue proclamada. Ahora la palabra encuentra otro reposo, ya no es el ambón donde está puesto, sino el corazón del oyente, ¿no? Bueno, lo mismo en la lección.
Nuestro corazón empezó a memorizar. Aprendo 1, 2 o 3 versículos, lo que fuere, o uno solo. Y lo repito. Tomo distancia de esto. Si puedo ya cierro mis ojos, si eso ayuda a no distraerme. Lo escribo. Y eso lo guardo en mi corazón. Y lo procuro repetir muchas veces. Y aquí viene el tercer paso, lo podemos decir porque así se entiende. La meditación, la memorización, es lo que le permite al corazón orar. O sea, no hay flor si no hay una semilla que muere en el corazón. La meditación es permitir que el corazón sea fecundado. Y la oración es el sentimiento, la experiencia interior que la palabra suscita en la oración. Por eso es la diferencia de la meditación que ofrece San Ignacio de Loyola. Porque en la meditación que ofrece San Ignacio de Loyola no media todo este proceso en el que yo puedo dejarle a mi alma la palabra y ese proceso madura durante el día. En la meditación, la que nosotros solemos hacer con un texto, con un libro, yo leo el texto, veo lo que dice, aplico mi inteligencia, mi voluntad y mi memoria a eso, a ver qué dice. Pero la memoria no la afectiva, sino la intelectual, considero lo que está diciendo, veo en qué ilumina mi vida, saco un propósito. Y entonces me voy de la meditación con un propósito hecho. ¿Está mal? No, es otro modo de orar. La lección no es eso. La lección tiene la virtud de hacer que la palabra vaya impregnando la tierra, ¿sí? Y vaya haciendo fecundo ese corazón en sentimientos, en deseos, en gustos sobrenaturales. Yo incorporo la palabra, pero la palabra me incorpora a su universo, lo decíamos ayer. Entonces la meditación es memorizar, pero rumiar durante el día. Y esto es un modo para quienes son laicos y no tienen tanto tiempo para orar. Pero durante el día, ¿cuántas veces nosotros acudimos al celular para consultarlo en el día? Qué lindo sería tener escrito ese versículo en un lugar visible y leerlo muchas veces, y repetirlo de memoria. Memorizar. Y tomarme unos segundos y cerrar mis ojos y volver la mirada hacia mi corazón, como dice la Iglesia, enseña que la conciencia es el santuario de Dios en mí. O lo que decíamos en el curso de las pláticas sobre la oración, de que en el corazón es el lugar donde yo habito, donde yo elijo. Bueno, tomarme esos segundos para orar, llevando la mirada al corazón, pero guardar al comienzo parecerá poco fecunda, poca provechosa esta oración, porque nosotros lo medimos con cálculo. Así como nosotros medimos las imágenes por formatos o por estándar de nuestro mundo, también nosotros sometemos nuestras acciones a la eficiencia. Y sentimos que cosechamos poco o sacamos poco. En 2 o 3 años quisiéramos ya que todo estuviera resuelto en nuestra vida. No. En el proceso de la palabra en mi corazón encuentras mis resistencias también. En la memorización se encuentra con que mi memoria está moldeada a otras cosas del mundo. La memorización en nosotros ha hecho que sintamos atracción por cosas y no sabemos por qué. Aprobamos a personas, pongo un ejemplo, que estos días está sucediendo, ver personas que aprueban a quienes piensan de una manera mal y enseñan cosas contrarias a la fe y aprueban esas cosas. ¿Por qué? Porque esa persona que lo dice les causa en su memoria una cierta veneración, podríamos decir. Y entonces aprobamos, porque en la memoria revive también nuestras miserias. ¿Cuánta virtud hay que tener para decir esto está bien, esto está mal? No lo apruebo porque lo dice tal persona. O no le pongo me gusta porque tal persona lo afirma. No. Tener la libertad suficiente para tener distancia de aquellas cosas que en mi memoria van condicionando mi respuesta. Es otro tema que merece otra plática, si quisiéramos decir, este condicionamiento en el que nos ponen muchas veces las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Pero una autoridad que ellos no se buscaron, sino que yo le he concedido porque las admiro por alguna cuestión y después les justifico todo. O apruebo porque me gusta estar de su lado. A los cristianos eso nos hace mucho daño. Por eso después, depende de dónde estamos, pensamos de una manera u otra.
Amamos a Dios, pero después con algunas personas le aprobamos lo que no puede ser. Entonces la memorización es un proceso, así uno diría, aprendo de memoria y ya está. No es un ejercicio en el cual yo voy rumiando y lo saco. Y lo hago en la presencia de Dios. Tal vez yo no me sepa explicar tanto en esto, procuro decirse de la manera como más pueda hacerlo, pero les puse el ejemplo de ayer. ¿Por qué? Porque preparando esto también ayer, les pongo el ejemplo, y no me pongo como ejemplo, sino pongo el ejemplo, de que una de las cosas que ayer, que nunca yo me había dado cuenta con este evangelio, de lo que podía significar que Jesús se arrodillara y tocara tierra. Recién ayer, digo, pero si Dios es el creador. Y me vino la imagen del Dios que con el barro moldea. ¿Por qué? Porque resonaba todavía lo del ciego de este domingo. Dios también aquí se inclina, escribe en la tierra. ¿Sí? Porque un día en esa tierra imprimió su imagen, si nosotros somos de barro, ¿no? Entonces tanto esta mujer como los que la condenaban estaban hechos de la misma materia. Pero además estaban hechos por el mismo creador. Entonces, ¿quién era en verdad el juez? Y ni siquiera este juez le va a condenar, ¿no? Entonces, eso resuena sin que uno quiera, pero eso viene de la memoria. Espero haberme explicado, si sirve, ¿eh? La meditación es ese proceso. En los años habremos sabido lo que significó la lección divina. Yo a todos les digo lo mismo, no esperen fruto antes de 3 años. Ahora, todos los días. Si no lo haces todos los días, no le pidas a la semilla que florezca, porque permanentemente la dejas de regar. No. Entonces, espero que con esto haberme explicado la meditación, es tomar el texto, encontrarme con quien me busca y me desea, ¿sí? Y guardar. Por eso, un consejo mío es que uno haga lección toda la semana del mismo texto dominical. Este texto, el de ayer, el de la mujer pecadora, está en el ciclo C de lecturas del tiempo cuaresmal, ¿no? En el domingo, ¿no? El domingo quinto fue el ciego. Y si hubiéramos estado en el ciclo C, era este pasaje, la mujer adúltera, que para mí no hay que llamarla sino la mujer alcanzada por la misericordia. Entonces, tomar durante una semana, todos los días leer el mismo texto. Y van a hacer la experiencia de cuánto memorizaron después de 8 días. Pero es una decisión que uno espiritualmente debe hacer si quiere. No es obligación, es mi consejo. ¿Por qué? Nosotros estamos también, y vuelvo a hacer lo mismo, condicionados por el mundo. Nosotros queremos que todo ya se nos explique, que todo ya se nos quede claro. Ya queremos rezar y ya queremos tener consuelo. Y ya queremos convertirnos y ya... No. La lección divina tiene eso. Que la lección divina no maneja mis tiempos, sino tengo que aprender yo a manejar los suyos, o a vivir en sus tiempos. En un abrir y cerrar de ojos, Dios puede mudar este mundo. Un año, o sea, para Él 1000 años es como un día y un día como 1000 años, dice San Pedro, ¿no? Nosotros tenemos que, por eso le puse aquí, porque quería recordarles mucho esto, cuidado con someternos a los criterios del mundo. Cuidado con ello. El mundo es muy sutil, ha ido formando nuestra memoria y las cosas nos solicitan muy fácilmente porque nuestra memoria está moldeada a ello. No nos gusta caer mal, no nos gusta desaprobar a quien admiramos, no nos gusta no estar a tono con esto, no nos gusta no caer, no calzar en un ambiente, ya no. El hombre orante vive de cara a Dios. Y quien lo encuentra lo sabe hombre de Dios. Y sabe que hay cosas que con ese hombre no se puede hablar. ¿No le ha pasado alguna vez? Nada, con vos no se puede hablar de esto, menos mal. ¿No es cierto? Que haya cosas que no se puedan hablar, que no se deberían hablar, pero con el hombre de Dios. El hombre de Dios puede hablar de todo lo que lo haría Jesús. Eso. De cosas del cielo y de la tierra, ¿sí? De la pesca, del fútbol, del arte, de lo que fuere.
Entonces espero que esta explicación no haya complicado más. Pero memorización, tomar el trabajo de guardar y llevar al corazón. Recuerden que la tierra tritura esa semilla. Tiene que hacerse de tierra. Tiene que brotar la oración. Entonces la oración, y ahí viene el tercer paso, que es lo que nos quedaba ayer. Lectio, meditatio, oratio. Les digo, lectio divina es el método de oración. 4 pasos, lectio, meditación. Ahora vamos a la oratio, que traducido es oración, pero dejemos en latín cómo se ha acuñado en la tradición. La oratio es la respuesta, es mi respuesta a la lectura escuchada. O sea, la lectura hecha, escuchada con atención y guardada. Y mi corazón ha de poder responder según lo que esa palabra suscita, el sentimiento que la palabra suscita. Ese debería ser el modo de nosotros en la oración. No tenemos formatos, pero hay un formato que no lo podemos obviar, que es el Padre Nuestro. Del Padre Nuestro se podría hacer lectio divina, sí, porque es palabra de Dios, salida de los labios del Verbo que nos enseña cómo llamarlo a Dios. Uno podría decir es la oración por excelencia, por eso está en la misa también, pero la oración enseñada por Jesús. Entonces la oración es orar con los sentimientos, con los pensamientos, con los deseos que suscita la palabra. A veces esa lección y esa meditación suscita en mí solo compunción, o sea, dolor del corazón, llanto, acción de gracias, alabanza, petición, lo que fuere. A veces son solo sentimientos, a veces son palabras. En algunos yo he conocido personas que oran cantando, les sale una canción, pero madurada, no la canción que viene a estropear el proceso de la oración, ¿no? De estar pendiente de tener lo que hacer, brota. A veces solo deseo de arrodillarse, deseo de elevar las manos y alabar, pedir, llorar. La oratio no es una fórmula. La oratio es el modo como yo le respondo. ¿Sí? Podría servirnos como imagen lo que suscita en el corazón de un niño encontrarse otra vez con su papá, con su mamá, ¿no? Tras una experiencia de dolor o de frustración, un niñito que tal vez con llanto, con dolor, se siente solito y escucha la voz de su papá o su mamá, que despierta en su corazón. Uno diría casi que una alegría, aunque sea en medio del llanto. ¿Por qué? Porque tiene los brazos donde volver, ¿no? La oratio es eso que despierta en mí la conciencia de que Dios es. De que Dios es, Dios está, Dios no se ha ausentado. Yo les quiero presentar otra vez la imagen de la Virgen, porque lo anoté esta mañana y me parece que vale para ir el proceso, ¿no? La Virgen hace lectio, oye el anuncio del ángel, ¿no? Acoge, guarda, permite que lo que Dios fue haciendo en ella lo meditaba y guardaba en su corazón. ¿Cuál es la oratio de la Virgen? La oratio de la Virgen es haber entendido su lugar. Ella estuvo mientras Dios la quiso allí, y cuando Dios la quiso en otro lado, ella aceptó estar en otro lado. Dios la hizo protagonista en primera plana y en segunda plana, digamos así, o allá atrás. En la anunciación y en el nacimiento, en la vida oculta, ella estuvo tratándolo al Señor íntimamente, a su Señor que era su Hijo. Pero cuando Jesús empieza su vida pública, ¿qué tenemos de la Virgen? ¿Cuán poco hay de ella? Su fidelidad. Pero esa fidelidad le llevó a estar donde debía estar. Así nosotros. No es tan difícil decir cosas lindas de Dios, pero eso no es el fruto de la oración. El fruto de la oración es saber que Dios es Dios. Es vivir esa experiencia
de estar así como a tiro de Dios, al Dios que lo vivo cerquita, al que le puedo pedir, suplicar, alabar, hasta besar. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, que vale decir, mañana por la noche vamos a comenzar una tanda de ejercicios espirituales, también por este medio, ya vamos a avisar bien hoy cómo vamos a hacer eso. Pero San Ignacio de Loyola, un modo de orar que él ofrece, que uno diría, no lo ofrece como lección divina, pero yo lo pongo como ejemplo. Él dice, un modo de orar es esa experiencia que me da el tocarlo a Jesús, y no lo puedo tocar, porque no soy contemporáneo a su presencia histórica, pero sí soy contemporáneo a su presencia. Hoy Dios habita. Y entonces un modo de orar es inclinarte y besar las huellas de su pisada. ¿No? Una experiencia muy simple. Besar aquella tierra que él pisó. Es tan digna como para que Dios la pise, ¿no? Para que Dios esté aquí. Entonces, en la oración hasta puede brotar esto que le brotó a San Ignacio. A San Ignacio, ¿qué le van a hacer un día como deseo en la oración? El deseo de despojarse de su vestidura de noble y se vistió de pobre. Porque en la oración te pueden hacer... La lección divina es el mejor camino para el discernimiento vocacional. El que es fiel a la lección divina. Deja que el proceso de la palabra se haga historia de amor. Historia en la que Dios va mostrando al alma cuánto le es Dios y cuán poco le son las criaturas, o cuán poco es todo eso que el mundo le ofrece con muchos destellos y muchos brillos. Eso es la oración. Es una experiencia que no la puedo provocar, me viene dada. No es la oración convencional, no es tomar una oración. La oración es el fruto de lo que yo he guardado, es el tallo que salió de esa semilla que murió. Detrás de esa oración, como detrás de una flor, hay una semilla que murió. El verdadero orante es el que se dejó fecundar por el Espíritu Santo en su palabra. ¿Sí? Y eso se hace con paciencia. Los tiempos de Dios no son los nuestros, y Dios no está apurado, porque no nos quiere arrebatar. No hay que cortar el árbol, el fruto verde del árbol. Y entonces la oración es ser uno, testigo de lo que la palabra va haciendo en uno. Es descubrir toda ocasión del día como ocasión para que la conciencia de la presencia de Dios me gane. Yo trabajo pensando en un esquema de quien hace su lección a la mañana, media hora. Lección y meditación. La oración es ese proceso que se inicia en la mañana. Y recién tal vez a la noche, lo que yo fui guardando, un sentimiento, un deseo, un gusto, un gozo. Y eso es el cuarto paso, que puede darse hoy o dentro de 25 años. No hay diferencia. El cuarto paso, que es la contemplación, es la flor en ese tallo. ¿Qué hay detrás de una flor? Una tierra que acogió una semilla que murió y un tallo que brotó. La oración brota de la palabra que murió en mí, o sea, que fecundó mi corazón. Y la flor es el saborear el fruto de aquella muerte, de aquella dedicación a la tierra, aquella dedicación a guardar la semilla. ¿Y qué es una flor? Es una virtud. No es simplemente la consolación, también es consolación. También es complacencia en las cosas de Dios. El verdadero contemplativo es el que comprendió el amor. No porque lo entendió con su cabecita, sino porque vive en la órbita de la caridad. Lo que decíamos, recuerdan estos días, el hombre amable, el hombre que deviene en Dios. Esos son los santos. ¿Qué admiramos de los santos? Cuidado con admirar sus cosas extraordinarias, porque eso no la podremos imitar. ¿Qué debemos admirar en ellos? Lo que le dejaron hacer a Dios. Entonces, el cuarto paso es de alguna manera,
gozar, gustar, saborearlo a Dios. ¿Mm? ¿Dónde está la contemplación de María? Decíamos, ¿no? Ella oye, guarda las cosas en su corazón y es testigo. Y fue guardando. Y la palabra fue madurando en ella y ella fue madurando en la palabra. O sea, la palabra también se fue comprendiendo con ella. Pero ella también se fue comprendiendo en la palabra. Ella fue, de alguna manera, viendo a su hijo crecer, pero a la vez ella crecía a la luz de esa palabra. Pues ella también iba madurando en su propia vocación, en esa relación. Que cuando tiene que entregar al hijo, que tiene que ir a cumplir su misión, la Virgen ocupa un nuevo lugar, en el silencio, pero vuelve a estar al pie de la cruz. Entonces la contemplación de María, saborear el fruto, no está solo al final. Y eso es importante también entenderlo. Que si bien es el cuarto paso, la contemplación, puede darse antes del primero. Que de pronto uno no sabe por qué, pero saborea estas cosas. Se pone a orar y ya siente consuelo, ya siente gusto, ¿no? Eso también puede darse. El gusto de estar en Dios, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia Católica, ya lo dijimos en el curso, pero se los recuerdo ahora, 2709 a 2719, explica la contemplación. Y muy bien, 2079, 2719, todos esos 11 números. Sería muy bueno que también los estudien. Por eso, la contemplación no la podemos nosotros reclamar. Es el saborear. En un matrimonio, los que están casados viven su experiencia de amor allí. Un modo de vivir de una imagen de la contemplación es el nacimiento de un hijo. ¿En qué momento fue concebido el hijo? Antes de haber tenido intimidad. El hijo se concibe cuando ya se empieza a amar con predilección, con dilección a uno por sobre todos los demás. ¿Sí? Empieza ya a concebirse el gozo que después madurará en un hijo. ¿Sí? Es la contemplación, es el fruto de ¿qué? De algo que nos excede, pero que es nuestro, pero no es nuestro. El hijo no es de los padres, pero proviene del amor que lo engendra. Por eso, el fruto siempre es precedido por el amor. Nuestra existencia es precedida por el amor de Dios y toda vida es. Por eso nosotros sostenemos que toda vida debe ser concebida en el matrimonio fiel, varón y mujer. Porque toda persona tiene derecho a proceder del amor. Y un amor fiel que le ofrece un ámbito en el que pueda madurar en su vocación. Muchas situaciones no se dan así y por eso esas personas son malas. No, nada que ver. Nada que ver. Muchas vidas que fueron concebidas en ambientes o en situaciones muy distintas. Y sin embargo, Dios también muestra su fruto así, su maravilla allí. Cuánto se complace esa mamá solita que ha criado a su hijo. Y en él ve el fruto de todos esos sufrimientos que tuvo que padecer cuando se quedó sola, cuando las cosas no se dieron como esperaba. Ver cómo Dios también así manifiesta su maravilla. Y así podríamos poner tantos ejemplos. La contemplación en nuestra vida apostólica, laical o sacerdotal secular, ¿no? La contemplación es ese gozarnos de Dios, en recrearnos en las cosas que Dios va haciendo a través nuestro o en nosotros, recrearnos en una linda obra, en ver la bondad de una persona. De pronto simplemente estoy solo y gusto estas cosas, interiormente siento gran consuelo. Pero bueno, con esto damos por terminado las pláticas sobre la oración, sobre la lección. Espero haberles podido servir en algo. Igualmente quedo a disposición de alguna pregunta. Este curso de Lección Divina merece mucho más y tal vez en el año podamos en la comunidad hacer algo más profundo si alguien quiere. ¿Qué aconsejarles? Lo que ya hemos dicho, diariamente la palabra, con espíritu de fe. Quien quiera tomar como propósito rezar toda la semana el Evangelio del domingo a la luz de las 2 lecturas y el Salmo, y toda la semana pasearse con ellos. Empezar a tomar lectura espiritual, leer el Nuevo Testamento. Empezar por el Nuevo Testamento, empiézanlo, las cartas apostólicas. Carta de Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas. La carta a los Hebreos. Las cartas
el Apocalipsis si quieren, los Evangelios. Leer un capítulo por día como lectura espiritual. Tomar el Antiguo Testamento. ¿Por dónde empezar el Antiguo Testamento? Los libros sapienciales, el libro del Eclesiástico, el libro de la Sabiduría, el libro del Eclesiastés. Leer de una vez completo el libro del Éxodo y hacer toda la historia de ese pueblo que sale de la esclavitud y va a rendirle culto a Dios en la montaña santa, por ejemplo. Leer un profeta completo, un capítulo por día, pero que la palabra nos sea asidua, que la visitemos con asiduidad. Y no dejar de preguntar cuando tienen dudas, porque muchos dejan porque no la entienden. Pregunten, búsquense a alguien a quien preguntar, porque es una sola duda evacuada sirve para todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque esa sola engarza otras piezas. Y entonces empiezo, ¿sí? Consultar. Y recuerden, anímense a encontrarse con la palabra sin meditar lo que otros han meditado. Ustedes. Despojados de todo condicionamiento al momento de orar. ¿Cómo la iglesia la ha interpretado? Eso sí. Porque la iglesia me ha servido para poder madurar el sentido de estas sagradas escrituras. Porque ella es la que me dice que esto es palabra de Dios. Que el Señor pueda regalarnos a todos este amor a las sagradas escrituras. Un amor grande por este Señor que ha tenido para con nosotros un amor grande al hablarnos. ¿Sí? ¿Dónde estás? Nos dice el Señor, no te escondas. Las cosas no te funcionan bien, no andan bien, no te escondas. No te refugies buscando atajos para ser feliz. Sin mí no lo podrás hacer, dice el Señor. Y por el otro lado, el Espíritu y nosotros que le decimos, ven Señor. Cada día, ven Señor. Descúbrete, manifiéstate, ven Señor, porque yo quiero ser orante. Yo quiero ser un lugar donde manifiestes tu presencia y tu gloria. Y contemplamos los íconos, o contemplamos el ícono del Pantocrátor, que está aquí atrás mío. El Señor que nos mira, el Señor que nos bendice, el Señor del mundo. ¿Sí? Pantocrátor es Señor del mundo. Él es el Señor del mundo y de nuestras almas. La historia no se le escapó de las manos. El Señor sabrá valerse de cada circunstancia para mayor gloria suya y bien de nuestras almas. Entrar en la lógica de la revelación a través de la palabra escrita es entrar en esa conciencia de que la historia está en las manos de nuestro Señor. Y se lo confiamos a Él, a la Santísima Virgen, para que su mirada nos introduzca en el océano infinito de su amor y misericordia. Dios no nos mira con ira, su mirada es de compasión. Él sabe que somos una humanidad enferma, muy herida, muy débil, adúltera, infieles a su amor, pero Él se inclina, toma de nuestro barro, nos rehace, nos restaura. Él quiere lucirse en nosotros, Él quiere acabar la obra que ya inició. Tengámosla siempre a la Virgen al lado cuando oremos la palabra de Dios. Tengamos a nuestros santos de devoción, a esos santos que nos precedieron, nos han dado ejemplo de fidelidad. Invoquemos al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por las manifestaciones de tu amor y de tu misericordia a nuestro favor. Te damos gracias por haber dejado en las Sagradas Escrituras un testimonio de cuánto has hecho y cuánto has querido que nosotros también conociéramos. Te pedimos un corazón orante, que escuche, que acoja y que deje madurar en él toda la virtualidad de la palabra, toda su fuerza. Que ese cielo nuevo y esa tierra nueva que quieres hacer, lo empieces haciendo en nosotros, como lo hiciste en la Santísima Virgen. A tu gloria, bien de nuestras almas, a la salvación de muchas almas. Enséñanos a orar. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo cura brochero, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nos bendiga y que les sea de mucho provecho estas pláticas sobre la oración.